Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto al doctor Eduardo Sojo, un hombre con una larga trayectoria, sí en el servicio público, pero también en el análisis y la medición académica, técnica, de muchas variables en la economía y en el diseño de políticas públicas en nuestro país. Hoy, al frente del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, como director general. Eduardo, un gusto recibirte. Gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Leonardo. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias, doctor. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenido, Eduardo. Don Víctor Piz, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Eduardo, hay pues una serie de temas en el panorama para evaluar, para revisar en la semana que termina. Hay dos elementos y dos variables que nos interesa mucho escuchar tu visión y tu análisis. Una, por supuesto, la reforma laboral presentada por el Gobierno de la República con el apoyo del sector empresarial, que plantea una serie de modificaciones a las condiciones del retiro de los trabajadores en México. Esto que, pues, más ahorro para los trabajadores, pero también más aportaciones por parte de los patrones, ahora lo veremos, y por supuesto todo el panorama económico. Empezamos por lo laboral, si te parece bien, tu visión y tu análisis del contenido de la reforma laboral. Sí, con todo gusto, Leonardo. Yo creo que es una reforma positiva. En este gobierno hemos estado acostumbrados a dar pasos hacia atrás. Dimos pasos hacia atrás en materia de educación, dimos pasos hacia atrás en materia de las energías renovables, dimos pasos hacia atrás en materia del desarrollo institucional, dimos pasos hacia atrás en materia de desarrollar un gobierno serio y profesional. En fin, hemos estado acostumbrados a dar pasos hacia atrás. Me parece que en este caso es un paso hacia adelante. Es un paso en la dirección correcta y creo que hay que darle la bienvenida. Por supuesto, no es la gran reforma de pensiones, pero porque hay una agenda pendiente muy importante de temas que quizás podríamos abordar en el programa. Pero los elementos de la reforma me parece que son positivos. El hecho de que se incremente la tasa de reemplazo para los trabajadores, el hecho de que no se, digamos, de que los empresarios vayan a poner una parte adicional, me parece, y no se recargue todo en el gobierno, que ya está muy complicado, me parece positivo. Me parece especialmente positivo el hecho que hayan reducido las semanas para tener derecho a la pensión mínima garantizada. En México, desafortunadamente, tenemos un mercado laboral muy segmentado y las personas van del mercado formal al mercado informal, luego regresan al mercado formal y generalmente no alcanzaban las 1,250 semanas que se requieren para tener derecho a esa pensión mínima garantizada. Entonces, el hecho de que se haya recortado a 750 semanas me parece también un hecho muy positivo. Me parece que va en el sentido correcto el bajar las comisiones también de las AFORES, va en el sentido positivo también el darles más flexibilidad en la inversión. En fin, creo que es una reforma bien pensada. También me parece importante que la contribución del gobierno se dedique a los que tienen menores ingresos. En fin, me parece que tiene elementos importantes y debemos darle la bienvenida. Bien, hay un dato ahí que todavía queda como pendiente porque no sabemos muy bien el tema de la edad de jubilación, un tema que ha sido constante en otros países, en Francia incluso, que causó problemas y movilizaciones sociales porque aumentaron la edad de jubilación, me parece que de 65 a 68, por ahí, 68 años de edad. Aquí se hace el ajuste con base en las semanas de cotización y se bajan, me parece que eran 1,250 y se bajan a 750. Pero la edad queda como indeterminada, ¿es correcto, Eduardo?
es un tema es un tema de la agenda pendiente. Yo creo que ese es algo de lo que falta. Por ejemplo, falta, yo creo que evidentemente mecanismos para incluir a muchos más que están en el sector informal y que no están contribuyendo para su pensión y que son millones y millones en nuestro país. Falta el evaluar el tema de la edad. Yo creo que evidentemente, dado que ha cambiado la esperanza de vida en nuestro país, se debe aumentar la edad de retiro, sin ninguna duda. Falta también discutir un tema que mencionaba Carlos Salazar, que es la aportación al Infonavit. Si esa aportación o parte de esa aportación también debería entrar a formar parte de de ahorro para el retiro. Falta también resolver al final la reforma fiscal, porque las pensiones cada año van requiriendo más recursos públicos. Entonces, al final todo esto va a significar que vamos a estar más cerca, más presionados para hacer una reforma fiscal que elimine toda esta incertidumbre que se tiene, porque las pensiones cada vez más van a requerir recursos fiscales y por tanto va a haber menos recursos para otras problemáticas, educación, salud, etcétera, ¿no? Claro, muy importante. Enrique, por favor. Eduardo, respecto a este tema, ha habido una discusión que está ahí sobre la mesa. Quisiera tu punto de vista. Se trata del costo laboral. Hay un periodo de transición, un periodo que va a ser largo. Hay 2 años de, digamos, gracia para empezar a darse el incremento de la cuota patronal. Y luego hay otros 8 años en los que va un punto porcentual adicional cada año para terminar 13 y tantos %, que va a ser la nueva aportación patronal. Pero esto implica, no hay manera de evitarlo, que el costo de tener un empleo en la formalidad va a crecer para el empleador. Y en los censos económicos que dio a conocer recientemente el INEGI, pues encontramos que la empresa promedio en México es de 6 trabajadores. Es decir, tú conoces muy bien, el grueso de las empresas mexicanas pues es chiquita. Hay la duda de si a la larga, no en el corto plazo, en una década, en el momento en que esto ya entre en vigencia plena, no tendremos una condición donde el costo laboral, el costo del empleo formal se nos va a ir para arriba y se va a generar un incentivo a la informalidad. ¿Cómo ves tú ese riesgo? Sin duda, Enrique, es un riesgo. Toda decisión tiene riesgos y ese es un riesgo importante, pero creo yo que va a ser menor en el futuro, porque como lo dices tú, esta reforma va a ser gradual. Incluso quienes van a tener acceso, digamos, a una tasa de reemplazo, como la que comentabas en tu columna el día de hoy, el incremento que se va a tener en la tasa de reemplazo, que va a ser importante, pues van a ser, a lo mejor, los que van a tener acceso a esa tasa de reemplazo todavía ni se incorporan a la fuerza laboral. A lo mejor están en secundaria o terminando su primaria, porque es un periodo de 11 años y luego los 30 años que les lleva, digamos, en la fuerza laboral, ¿no? Entonces hay un periodo de transición. Efectivamente, hay varios riesgos, ¿eh? Un riesgo es, en México tradicionalmente los empresarios no registran el salario correcto de sus trabajadores para aportar menos contribuciones. Ese es algo que se conoce, es una problemática conocida en nuestro país, y el hecho de que se incremente el costo laboral, pues también hay incentivos a registrarlos con un menor salario. Adicionalmente, está el tema de que contratar en México va a ser más caro, el costo laboral va a ser más caro porque es una contribución adicional que ya estaba alta. Yo creo que uno de los estudios, siempre que se estudia el sector informal, se habla de regulaciones, se habla que de la regulación laboral impide la creación de empresas formales, impide registrar a los trabajadores, es mucho más complicado, pero también que es mucho más costoso. Yo creo que eso sin duda es cierto, pero de algún lado se tenía que hacer. Algún riesgo habría que tomar para incrementar el ahorro. Yo creo que es un riesgo que habría que correr, porque yo creo que en el país de repente se nos olvida algo que los demógrafos nos han insistido mucho,
y es el hecho de que la transición demográfica en nuestro país va a ser mucho, pero mucho más rápida que en otros países. Yo recuerdo en el 2010, había un estudio que decía que en México en el 2010 el 6% de las personas tenían 65 años y más. Para el 2036 íbamos a tener el 15% de las personas de 65 años y más. Iban a hacer esa transición 26 años. Estados Unidos, ese porcentaje lo va a tener en el 2030 después de un periodo de 69 años. El equivalente en Francia se alcanzó en 1980 después de un periodo de 115 años. Esas son las diferencias. Aquellos países han tenido mucho más tiempo para prepararse para este proceso de envejecimiento. Nosotros vamos a tener mucho menos tiempo. Todo lo que hagamos para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, de las que van en este proceso de envejecimiento, yo creo que va a ser muy bienvenido. Por ello, me parece que la pensión no contributiva, por ejemplo, la pensión universal que instrumentó este gobierno, es de las cosas positivas que me parece que hay que rescatar, y también por ello me parece que hay que rescatar también esta reforma, aunque sí, evidentemente, y tú lo dices bien, sí hay un riesgo, pero yo creo que además, Enrique, va a ser un riesgo que va a ser menor en el futuro, porque no hay que olvidar que en este periodo va a crecer la robotización, va a crecer todo lo que le llaman la revolución 4.0. Entonces, el porcentaje de empleos, la demanda de empleos en las empresas va a ser mucho menor porque va a haber un proceso creciente de automatización. En realidad, y creo que eso puede compensar a las empresas, ¿no? Por supuesto, esa robotización y esa automatización es menor en las micro y pequeñas, sin duda también, ¿no? A ver, una reflexión en este sentido, Eduardo, que me parece fundamental. Vamos a tener mucho menos tiempo para prepararnos a esa transición generacional y demográfica. Y dices, todo lo que se pueda hacer será bienvenido. Con lo que hacemos, o con lo que se está haciendo en este momento, con esta reforma, ¿alcanza? La respuesta sería apenitas, supongo, ¿no? Estamos tarde en esto, ¿no? Sí, muy apenitas, Leonardo. Digamos, primero los salarios en México son muy bajos. La tasa de reemplazo digamos, se va a incrementar, pero sí va a incrementar muy paulatinamente. Y sobre todo en México tenemos porcentajes de ocupación informal realmente muy elevados. Cerca del 47% de los ocupados están ocupados en la informalidad. Y eso es el promedio nacional. Pero hay estados de la República, por ejemplo, Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, donde el 80% de los ocupados están ocupados en la informalidad. Entonces, si pensamos que las pensiones son bajas, imaginemos la situación de aquellas personas que ni siquiera están ahorrando para su pensión. Y aquí viene otra discusión que no se ha tocado en la reforma y que creo que es fundamental, y es que debemos impulsar de manera decidida el ahorro voluntario. Hay dos investigadores del CIDE y del laboratorio, Gustavo del Ángel y Ana Laura Martínez, que estudiaron todo este tema del ahorro. Y, por ejemplo, ya hay encuestas también, la encuesta de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se señala que los mexicanos sí ahorramos, primero, pero que no ahorramos en los canales tradicionales o en los canales modernos, en los canales financieros o en una Afore, porque muchos mexicanos, primero, están en el sector informal. Segundo, tienen un ingreso variable. Y tercero, el periodo en el que reciben el ingreso también es variable. A veces es diario, a veces semanal, a veces quincenal, a veces mensual. Entonces tenemos que todavía diseñar productos para que todas estas personas tengan esquemas, posibilidades de ahorrar, por un lado. Y además tenemos que incrementar el ahorro voluntario. Este estudio que les comento habla también de sesgos cognitivos, de las ciencias del comportamiento, del behavioral economics, que te dicen que hay elementos en los mexicanos
que quizás no los tenemos conscientes, pero que quizás nos están impidiendo ahorrar por el futuro. Por ejemplo, hay un sesgo que le llaman el sesgo del optimismo, ¿no? Que se da mucho, por supuesto, en los jóvenes, ahora en los millennials, que pensamos que siempre nos va a ir bien, pensamos que siempre vamos a tener trabajo, y eso impide que ahorremos para el futuro. Hay un sesgo también que le llaman el sesgo, un sesgo que nos impide ver el tema exponencial del ahorro. Todo queremos linearizarlo, entonces no vemos el potencial del ahorro cuando este es exponencial. Hay otro sesgo que habla del sesgo presente. Preferimos a veces el consumo presente y no valoramos el consumo futuro. Hay varias ideas que nos permitirían también incrementar el ahorro voluntario, porque lo que dices es claro, es apenitas por las dos razones. Uno, porque tienes a mucha gente que está excluida, y es apenitas porque no alcanza, aún con esas contribuciones del sector privado, realmente no te alcanza para tener una vejez digna a la gran mayoría de los mexicanos. Tenemos necesariamente que fortalecer los esquemas que permitan el ahorro voluntario. Pues sí, y me parece que es uno de los capítulos que está en blanco en la reforma, no se abordó el tema. Dices esto del optimismo generacional, creo que pertenece más a nuestras generaciones, más mayores, de pensar que siempre va a tener uno empleo y siempre va a poder uno salir adelante, porque a los millennials los noto con un pesimismo extendido y apatía terrible, Eduardo. Pues fíjate que eso se da más en la experiencia, en esta encuesta que te digo de las encuestas de inclusión financiera y otras encuestas, sí se ve que normalmente el ahorro va incrementándose a lo largo del ciclo de vida, pero sí tenemos este sesgo de que no pensamos en nuestro futuro. Recuerdo algunos experimentos que se han hecho donde a los jóvenes les ponen en un dispositivo móvil una imagen para que se vean cómo van a ser en el futuro, ¿no? Que empiecen a reflexionar de que todo no va a ser igual, ¿no? Entonces creo que es bien importante fortalecer los esquemas, la regulación que permita que los que no están en el sector formal, que los que no están en una Afore puedan ahorrar, pero también en todos los mexicanos fortalecer estos mensajes, esta educación financiera que les permita facilitar el ahorro. Al final, también hay otros tipos de sesgos de que cuando nos empiezan a platicar de estas cosas, nos bloqueamos, ¿no? El efecto avestruz. Nos parece muy complicado evaluar todos los esquemas de ahorro. Y las recomendaciones es que hay que tener un consejero que nos ayude a planear nuestro futuro, que nos ayude a minimizar todos estos sesgos inconscientes que tenemos, que nos impiden ahorrar una parte del consumo, que nos impiden posponer una parte del consumo. Muy interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos, señor Quintana, señor Piz, para más temas y más preguntas. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso con el doctor Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas en el CIDE. Enrique, para rematar el tema del reemplazo, que me parece nos quedamos ahí atorados, pero es importante. Adelante. Simplemente yo concuerdo con Eduardo, nos faltan temas. Qué bueno que surgió esto, es el primer paso, pero nos faltan temas. Ya mencionabas tú el asunto de la edad, Leo. Hay sistemas de pensiones que requieren reformas. Por ejemplo, Eduardo conoce muy bien el tema de las universidades públicas, el tema de algunos sistemas estatales o algunos sistemas sectoriales que requieren también que le entremos. El presidente refirió que próximamente habría una reforma también para los trabajadores del sector público, pero hace falta la integralidad de la visión para el sistema. No sé cómo lo veas tú, Eduardo. Sí, Enrique, sin duda alguna. Yo creo que
Por eso es un buen paso, es un primer paso y hay que celebrarlo, pero hay que trabajar mucho más. Hay muchos sistemas de pensiones que son insostenibles, que ya se están llevando muchos de los recursos de las universidades. Y por otro lado tienes otros sistemas que son totalmente injustos para el resto, ¿no? Y hablando incluso del sector público, ¿no? Es muy diferente el sistema que tenemos, digamos, cuando yo trabajaba en el sector público, los servidores públicos, que el que tienen, por ejemplo, la banca de desarrollo o el que tiene Pemex, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay que entrarle a los temas de la sostenibilidad de todos estos sistemas de pensiones, porque, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? El hecho de que cada vez más recursos fiscales se vayan a las pensiones en un país donde los recursos fiscales son tan limitados, implica que estemos descuidando otras agendas fundamentales para el futuro. Entonces sí necesitamos necesariamente que resolver el tema de las pensiones de fondo para que no cueste tanto al sector público y realmente podamos los recursos fiscales invertirlos de manera mucho más racional. Creo que hay que resolver ese tema. Es un tema que todavía no está resuelto, que va a costar mucho trabajo resolver, pero me parece que este primer paso nos da una pauta de por dónde entrarle. El hecho, por ejemplo, de que las contribuciones empresariales vayan en un esquema de 11 años, me parece que es la pauta para el resto del sistema de pensiones. Es tan grave el asunto o tan grande el asunto que es imposible pensar que lo vamos a resolver de un día para otro. Pero tenemos que plantearlo desde ahorita para ir caminando hacia su resolución en un plazo razonable. Entonces creo que estos primeros pasos sí nos marcan la pauta de lo que tendríamos que hacer en el futuro para resolver otros temas, ¿no? Como los que ya comentábamos también, porque yo de veras no tengo duda de que en algunos años el rostro de la pobreza en nuestro país va a ser el rostro de un adulto mayor. Y tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que hacernos cargo de esa circunstancia desde ahorita. Y la única forma de hacernos cargo es viendo todo esto dentro de un marco integral, ¿no? Ya ha sido el primer paso, qué bueno, pero ahora entrémosle a los temas de fondo que todavía faltan, ¿no? Sí, importante. Víctor Pins, por favor. Y gracias. Un tema relacionado con esto son los saldos de la crisis de COVID-19 y en este año pues se han perdido 1.1 millones de empleos formales, más de 10 millones de empleos informales. Y a propósito de la reforma que se comentaba, en donde se prevé que tienen que pasar 2 años para que empiece el periodo de transición para ir incrementando las cuotas patronales. El hecho es que muchos analistas creen que los empleos que se han perdido en este año pues no se van a recuperar ni en 2 años, puede llevar mucho tiempo. Y el otro tema es el impacto que puede tener la crisis en la pobreza en México. Hay algunas estimaciones que ha hecho, por ejemplo, la ONU o CEPAL, en donde México sería el país que va a tener el mayor incremento en la tasa de pobreza extrema, por ejemplo. No sé cómo lo estás viendo tú, Eduardo, cómo estás valorando esta situación, ya hablando del impacto social de la crisis en México. Comparto contigo, Víctor, el impacto va a ser muy severo. Quizás cuando dicen que se va a aplicar a partir del 2023, están siendo incluso cuando en el 2023 dicen cuando ya las empresas estén recuperadas, pues quizás están viendo optimistas, ¿no? Hay estimaciones, por ejemplo, ahorita recuerdo una del Departamento de Estudios Económicos de Banamex, donde estima que vamos a recuperar el mismo Producto Interno Bruto que teníamos en el 2018 hasta el 2025. 7 años para recuperar el mismo nivel que teníamos
en el 2018, antes de iniciado el sexenio. Cuando en México, en las últimas cifras que teníamos de la encuesta nacional de ocupación y empleo, es que se estaban incorporando a la población económicamente activa entre 1.200.000 y 1.600.000 personas. Aquel millón que se nos quedó en la memoria por mucho tiempo, que se incorporaban cada año a la fuerza de trabajo, pues ya se quedó atrás. Ya hay muchos más jóvenes por la estructura demográfica que se están incorporando a la fuerza de trabajo. Entonces, imaginemos la situación donde estamos produciendo lo mismo 7 años después, con conservadoramente más de 8 millones de jóvenes ya en la fuerza de trabajo. Imaginémonos, como lo dices bien, Víctor, que tenemos 9 millones de personas en pobreza extrema, como lo dice este informe de la ONU, que por cierto también dice que México va a ser el país más castigado en esos términos de todos los países de América Latina y el Caribe. Y hay otras estimaciones de investigadores de la UNAM, por ejemplo, que han señalado que al menos 16 millones de personas van a pasar a la pobreza alimentaria, ¿no? Donde no les va a alcanzar el ingreso para cubrir un mínimo de alimentación necesario. Todas estas cosas, yo no sé realmente si estén en la mente de los servidores públicos. Si ves tú que el país va a recuperar el Producto Interno Bruto hasta 3, 4, 5, 6, hasta 7 años después, que se va a generar un problema grave de desempleo, que hoy 1 de cada 3 personas que podrían estar en el mercado de trabajo están desocupadas, que los que están en el trabajo 29% están subempleados, que millones de personas en México van a caer en la pobreza extrema. Yo no sé realmente si en el gobierno federal realmente estén conscientes de la emergencia económica y social, además de la sanitaria que ya tenemos, ¿no? Y en ese sentido, yo sí esperaría que en algún momento hubiera un cambio de rumbo. No sé si ayer vi un artículo de Jesús Reyes Heroles, que lo titulaba es un suicidio no hacer nada. Y me parece que ese es el caso. Me parece que podemos llegar a situaciones realmente complejas si no actuamos ahora. Ya no se actuó al principio, ya lo que no se hizo, ya no se hizo. Pero ahora sí, definitivamente tenemos que hacer algo diferente. No podemos manejarnos como se ha manejado el gobierno hasta ahora, como business as usual, como si el mercado fuera a resolver todo, como si el TECMEC nos fuera a resolver la vida, cuando no es el caso. El caso es que en nuestro país realmente estamos viviendo una situación muy complicada, con miras a complicarse algo aún más si no hacemos algo y tomamos medidas extraordinarias. A ver, Eduardo, yo creo que tocas un punto medular que flota en la preocupación de muchos centros de estudio, académicos de investigación, que tienen datos, que tienen información sólida, pero pareciera que todos estos llamados a redirigir, a reorientar en la política pública en materia económica caen o incurren en lo que a juicio del presidente o del gobierno está en lo prohibido, en lo neoliberal o en otras, cuando los economistas dicen, pues ya no se tomaron medidas contracíclicas para paliar la crisis, y el presidente dice, no, esas son tonterías porque lo hacían los neoliberales, pero lo cierto es todo esto que acabas de decir, es decir, más pobres, más desempleo, muchas más empresas quebradas, el índice del pasado viernes del IGAE, que ahora abordarán Enrique y Víctor seguramente, hay una caída en el mes de mayo de la economía del no me quiero equivocar, pero del 21.6%. Creo que es la caída más grande en un mes de que se tenga registro. Y no veo tampoco al gobierno tomando medidas o políticas o estrategias de contención a esto. A tu juicio y con tu experiencia en muchos años de servidor público, ¿qué se tendría que hacer? Mira, Leonardo, yo creo que el presidente de la República, y nos lo ha dicho reiteradamente, lo escribió en el Plan Nacional de Desarrollo,
tiene en la mente un modelo económico que dice fundamentalmente lo siguiente. Mi programa en materia económica es distribuir y apoyar a los que están abajo de la pirámide, de tal forma que la derrama que van a tener, el consumo que van a tener estas personas que están abajo de la pirámide, va a estimular a los demás en la economía y va en ese sentido a fortalecer el ingreso, la inversión de todo el resto de la economía. Ese es un poco el modelo que nos lo ha explicado. Cuando a él le preguntan ¿por qué no apoya a la economía? Y casi hasta se desespera. Yo recuerdo una mañanera, ¿cómo no se dan cuenta que sí estoy apoyando la economía? Estoy apoyando a los demás abajo para que así se genere una derrama que pueda regresar al crecimiento, al consumo, a la inversión. Eso es lo que él tiene en la mente, pero aún así me parece que se queda cortísimo. O sea, el apoyo que está dando a los que están abajo de la pirámide en esta época de crisis ha sido muy, pero muy marginal comparado con lo que han hecho otros países. Yo creo que sí, que él no va a apoyar a las empresas, eso es su concepción, pero creo que puede haber flexibilidad, un espacio de flexibilidad en dos temas, me parece, Leonardo, y que se han instrumentado en el pasado y que creo que pueden instrumentarse en esta ocasión. Uno es el programa de infraestructura. Hay un programa nacional de infraestructura, hay 1.600 proyectos de infraestructura que se generaron en conjunto con el sector privado. Hay además otro grupo de proyectos de infraestructura que cada gobernador le entregó al presidente de la República. El presidente de la República les preguntó, denme un proyecto de infraestructura por cada entidad federativa. Esos proyectos de infraestructura o los que están en el Programa Nacional de Infraestructura podrían detonarse con endeudamiento. Y los mercados, si ese recurso va exclusivamente a fortalecer la infraestructura de nuestro país, lo tomarían a bien. Y no tendría nada que ver con los sesgos, huellas de abandono que tiene el presidente del pasado, de no apoyar a las empresas, porque no entiende el presidente que cuando uno apoya a las empresas desde el servicio público, desde los programas de gobierno, no está pensando en los empresarios, está pensando en los trabajadores que están en esas empresas, está pensando en el bienestar de esas familias. Esa concepción no la tiene el presidente. Él piensa que apoyar a las empresas es apoyar a los empresarios. Ese es uno. La infraestructura me parece que sin duda alguna tiene espacio dentro de la mente del presidente. Claro, tendría que liberarse un poquito de este tema de mantener el mismo nivel de deuda pública sobre PIB, que de todas formas ya no lo va a poder mantener, dada la situación que estamos viviendo en nuestro país. El otro, yo creo que también puede ser muy positivo, es lo que se hizo en el 1995, recuerdo, esa me tocó siendo funcionario en el gobierno de Guanajuato, y en ese momento el presidente Zedillo implementó un programa pero muy amplio de empleo temporal para bacheo de calles, para reforzamiento de infraestructuras en las ciudades. Gran parte de ese programa se estableció con los gobernadores y los presidentes municipales. Ahí es el pero que tengo con que si el presidente va a poder aceptar una cosa de estas, porque al presidente no le gusta trabajar en equipo, no le gusta trabajar con los estados, no le gusta trabajar con los municipios, le gusta hacer las cosas directamente desde el gobierno federal. Pero me parece que un programa de empleo temporal sólido, fuerte, que va en la línea de las carreteras que él está promoviendo, que no se hacen por las empresas, que se hacen por los ciudadanos. Un programa de este tipo, masivo, pero incorporando a los gobiernos locales, me parece que podría haber espacio dentro de los criterios que tiene el presidente de la República. Y un tercero que creo que también podría desarrollar son los fondos de garantía para darle liquidez a las empresas. No hay que dejar atrás que ya se acabó el periodo de gracia, digamos, que le dieron los bancos a sus acreditados y que ahora viene el crujir de dientes. Ahora viene el pago de esos créditos, pero créditos que ya se incrementaron por los intereses que pasaron y cuando la economía pues no está en el ritmo que les permita a las empresas poder generar, o a los hogares,
poder generar tantos ingresos para pagar sus deudas. Creo que entonces, en ese contexto, un programa de garantías que permita a la banca de desarrollo, que permita a Nafinsa, que permita a Bancomext apoyar a las empresas, que permite incluso a las micro, pequeñas y medianas empresas a partir de la Bansefi, bueno, que ahora se llama el Banco del Bienestar. Creo que esos tres conceptos, que son conceptos generales, que no van en contra de apoyar a los empresarios, etcétera, etcétera, creo que son factibles de realizar. Es más, Leonardo, yo veo la situación tan compleja que vamos a vivir en los próximos años y meses, que no creo que vayan a tener opción más que realmente cambiar el giro. Y también me parece que si la apuesta es apoyar a los demás bajos de la pirámide, que se la juegue, que no anden con pequeñeces. Realmente el apoyo que le están dando, adelantar nada más el subsidio a los adultos mayores, pues eso no les resuelve el problema. Hay que ser más agresivos, hay que entrarle a temas como los que han manejado los legisladores, Coparmex, el PAN, etcétera, del ingreso vital. Todos estos temas me parece que deben estar todavía en la mesa. Y no me refiero a la gran lista de soluciones, sino 4 o 5 cosas, pero instrumentadas a nivel nacional, que nos permitan paliar mejor el temporal. Híjole, pues deseo de todo corazón que te estén escuchando, Eduardo, y que algo de esto pueda penetrar esta caparazón en el gobierno, porque le dice que no a todo el mundo, le dice que no a los empresarios, le dice que no a los centros de estudio, en fin. Víctor, por favor. Sí, también en esa línea, Eduardo, quisiera conocer tu opinión sobre el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno federal. Estamos entre el 6º, 7º lugar por número de casos confirmados acumulados, en el nada honroso 4º lugar por número de decesos. Y esto también tiene que ver con el ámbito local, con los gobiernos estatales y municipales. ¿Cómo estás viendo tú la coordinación, la conexión de políticas para tratar de contener la pandemia en México, dado que tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Parece que al presidente no le gusta hacer equipo y bueno, de alguna manera se refleja. Un indicador de esto es el tema de los semáforos epidémicos, en donde ha habido mucha polémica, ¿no? Algunos estados, gobernadores lo han manifestado abiertamente, no están muy de acuerdo con este método. Y bueno, ahí hay un debate interesante. Por lo pronto, pues la pandemia es un tema que sigue creciendo en México y, como decías, nos pone en un escenario inédito de grandes retos para los próximos meses y años. Sí, la verdad, Víctor, es que nos ha ido muy mal. Digamos, para no echar solo culpas al gobierno federal, digamos que el manejo de la pandemia en general en nuestro país es un verdadero fracaso, ¿no? Otros países salieron de la etapa de aislamiento social cuando la curva iba para abajo. Y nosotros, al contrario, no nos alcanzó el tiempo, salimos del aislamiento social cuando la curva iba para arriba, ¿no? Me parece que hay culpa de parte del gobierno federal, pero también hay culpa de todos los gobiernos, de la sociedad en su conjunto, el que hayamos llegado a esta situación. Pero todavía hoy, semanas después que salimos del aislamiento, hemos tenido récords en los días anteriores en materia de contagios. Y lo más triste, ¿no? Porque efectivamente creo que no hemos llegado se ha logrado en el país el no saturar los hospitales, la infraestructura hospitalaria, pero si lo medimos al final por lo que debemos medirlo, que es el número de muertes, la verdad es que ahí la situación es muy difícil. En los próximos días estaremos llegando a ser el 3er país con más muertes en el mundo. Y el presidente tiene razón, no nos comparemos con el número absoluto, comparémonos en función del número de habitantes. Pero yo creo que si nos comparamos con el número de habitantes y si medimos lo que le llaman
las muertes excedentes, ya estamos, yo creo, sin ninguna duda, en los parámetros de los países europeos más dañados por la pandemia. Digamos, si no estuviéramos subestimando tanto los fallecimientos. Y aún nada más, si consideramos los fallecimientos oficiales, los pronósticos, y los comentaba Enrique en un artículo el viernes pasado, hablan de que podríamos llegar conservadoramente a 80 y tantos mil muertes para fines de octubre, me parece que era el pronóstico. Esa es una tragedia, es un verdadero drama. En el gobierno federal dicen es que el problema es que en nuestro país tenemos los problemas de obesidad, tenemos los problemas de hipertensión, tenemos los problemas de diabetes. Y cada quien va a tener sus matices, ¿no? Los europeos te van a decir, bueno, sí, es que tenemos nosotros una población envejecida, y también es cierto. El hecho concreto es que la estrategia falló. Pero este problema no ha terminado. Se habla, primero, no hemos llegado en nuestro caso, en el caso de México, no hemos llegado a bajar la curva, pero además se habla de un segundo rebrote por ahí en octubre, noviembre. Entonces todavía estamos, ya lo que no hicimos, ya no lo hicimos. Pero entonces, en estos momentos, me parece que también tendríamos que cambiar la estrategia. Y creo que hay dos formas importantes de cambiar la estrategia. Una, la que tú señalabas, Víctor, porque creo que, sin duda, hay que trabajar más en equipo, porque con los municipios y con los estados, porque lo dice el doctor López-Gatell, la curva epidemiológica es el agregado de lo que pasa en los municipios y en los estados, y los promedios se engañan. Yo estoy de acuerdo. Y cuando uno ve las gráficas de cada municipio, de cada área metropolitana, de cada estado, permítanme también aquí hacer el comercial de que vean las gráficas de Sebastián Garrido, un colega del CIDE y del laboratorio que publica todos los días. Ves las grandes diferencias que existen en los municipios, en las áreas metropolitanas y en los estados. Yo creo que ahora no hay forma de atacarlo sino desde lo local. Y el gobierno federal tiene que preocuparse por hacer equipo con los gobiernos locales. Pero hacer equipo no significa tener una reunión semanal con 32 gobernadores y varios secretarios del otro lado. ¿Cómo puede uno pensar que en una reunión semanal se pueda uno poner de acuerdo? No, hay que bajarse al terreno. Y quien está con los pies en el terreno son los presidentes municipales, son los gobernadores, son los que están viviendo las cosas de cerca de la población. Y ahí es donde tiene que entrar el gobierno federal para ver cómo los apoya para que esto no se nos complique aún más. Las pruebas es otro caso, ¿no? Yo creo que las pruebas, por supuesto, son importantes por lo que ya se ha señalado, porque nos permitiría identificar a los contagiados y nos permitiría aislarlos, nos permitiría identificar con quiénes ellos se han reunido y todas estas cosas, ¿no? Pero además, y muy importante, yo creo que nos permitiría tener información a los ciudadanos. Yo creo que el hecho de no hacer pruebas permitió que subestimáramos el número de contagios y, por tanto, el tamaño de la pandemia en los estados y en los municipios. Los ciudadanos tomamos decisiones con información incompleta. Con información podemos comprometernos, pero sin información es muy difícil pedirle a la sociedad que se comprometa. Si en León, por ejemplo, en mi tierra, cuando me tocaba ir por allá, veía muy pocos, las cifras oficiales, porque no hacíamos tantas pruebas, pues eran muy pequeñas. Entonces, cuando les decías a las demás personas que se aislaran, realmente te decían, bueno, si el problema no es tan grave. Y era grave. El problema es que no teníamos la información los ciudadanos para tomar las mejores decisiones. Y yo creo que es parte del fracaso nacional que tuvimos y que estamos teniendo en el manejo de la pandemia, es que los ciudadanos no tenemos toda la información que requeriríamos para tomar nuestras decisiones. Mira, lo decía Enrique con mucha precisión hace meses. Pues si no hay pruebas, no hay casos.
Eduardo. Es decir, hubo desde el principio, como esta clara tendencia, sucedió en otros países también, de negarla, de desestimarla, de reducirla, de aminorarla. Y hoy tenemos este tsunami encima, con curvas ascendentes, contagios, saturación de hospitales, una situación verdaderamente grave. Y decías tú, esta proporción estadística de compararlo contra la población total y ahí decir, no, bueno, pues estamos mejor que otras partes del mundo. Sí, pero esa es una trampa interpretativa, Eduardo, porque el elemento clave aquí es la tasa. Y la tasa de mortandad es de las más altas del mundo, ¿o me corregirás? No, es de las más altas del mundo. Debemos de estar ahorita ya con la tasa. Y imaginémonos sin la tasa de mortalidad. La tasa de letalidad, pues esta sí es muy, muy alta, pero como estamos haciendo muy pocas pruebas, yo creo que hay que hacerle muy poco caso a ese indicador, porque están haciendo muy pocas pruebas, entonces realmente el numerador lo tienes, digamos, sobreestimado. Ahí tendría que ser subestimado, entonces tendría que ser, porque la tasa de letalidad es el número de contagios sobre el número de fallecimientos. Entonces, si estás haciendo, a ver, me estoy equivocando, es la tasa de muertos sobre la... Me equivoco, fíjate que estoy... Déjame recuperar el tema con la tasa, pero hablar de la tasa de mortalidad, ¿ok? En la tasa de mortalidad es el número de fallecimientos por cada 100,000 habitantes o por cada 1,000,000 de habitantes. Aún si lo medimos así, ya estaríamos entre los más altos del mundo. Yo diría quizás entre los primeros 10 países del mundo. Si la midiéramos así, para septiembre seguramente vamos a estar entre los primeros 5 lugares del mundo. Si además hiciéramos el ajuste por las muertes excedentes, seguramente vamos a estar al final de esta etapa entre los primeros 3 lugares del mundo. Entonces, por supuesto que sí es una situación verdaderamente catastrófica. Sí, y está la otra que mencionabas, la de letalidad, que tiene que ver con el número total de muertos sobre el número de contagios, y esa también es espantosa, ¿no? Ya, perdón, qué bueno que me ayudaste, Leonardo. Esa no hay que hacerle mucho caso, porque como decías hace un momento, como hacemos pocas pruebas, entonces hacemos pocos contagios. Entonces yo creo que esa en México está totalmente sobreestimada la tasa de letalidad. Muy bien, bueno, vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos a la recta final, conclusiones Quintana y Piz. Gracias. Vamos a la recta final. En la silla hay muchos temas y quisiéramos extender el tiempo, pero Enrique, por favor. Eduardo, ya hace unos minutos señalabas que una parte de la estrategia del actual gobierno es subirnos al tren norteamericano. Es decir, aquí no estamos canalizando recursos, dice el secretario de Hacienda, que tenemos un margen fiscal prácticamente inexistente. Entonces, lo que vamos a hacer es colgarnos de la locomotora norteamericana. Y la lógica que han planteado es, bueno, tenemos el TEMEC que tiene escasas semanas de entrada en operación, hay una coyuntura de conflicto entre China y Estados Unidos, entonces eso nos va a permitir atraer inversiones que van a sentirse garantizadas con el nuevo tratado y por lo mismo Estados Unidos va a empezar a crecer y nos va a arrastrar. ¿Cuál es tu valoración de esa estrategia? Pero un poco es cierto. Por supuesto que en la medida que Estados Unidos le vaya mejor, va a jalar la demanda de varios sectores en nuestro país. Creo que los apoyos que se han dado en Estados Unidos, aunque las últimas cifras están creando un poquito de desconfianza, yo sí creo que Estados Unidos va a salir más rápidamente de la crisis y eso nos va a jalar.
pero no nos va a jalar como en el pasado. En realidad, todos sabemos que el TEMEC sí es un buen sí, qué bueno que se dio, hubiera sido un desastre que no se diera, y va a ser muy bueno para México en el mediano plazo. Pero en el corto plazo, para México en lo particular, va a ser más complicado que el NAFTA que ya teníamos, porque ese fue el objetivo de Estados Unidos. El objetivo de Estados Unidos fue buscar que México fuera menos atractivo para las inversiones, y por eso entramos a todo este debate. Sí creo que Estados Unidos nos vaya a jalar, pero algo que creo que el gobierno no está consciente es que las inversiones no llegan solas. O sea, no porque tengamos un tratado de libre comercio van a llegar las inversiones, van a decir, ahí está México, los que están en China, vamos a México para exportar a Estados Unidos. No funciona así. Hay que hacer un intenso trabajo de promoción. General Motors a Guanajuato, BMW a San Luis, Ford Hermosillo, y todas estas Bombardier a Querétaro no llegaron solas. Llegaron a partir de un intenso trabajo de promoción para asegurarles y darles los incentivos adecuados para que llegaran a México. Este gobierno canceló el ProMéxico y no lo ha sustituido por nada de fondo. Yo creo que sí hay una oportunidad para traer inversiones de China a México, pero hay que hacer el trabajo. El TEMEC por sí solo no lo va a hacer. Víctor, adelante. Sí, para mantenernos en el tema de inversión, ¿cuál es tu perspectiva sobre la inversión, pero productiva, más allá de la inversión extranjera que ahora se mencionaba? Según datos del INEGI, pues ya experimentamos un retroceso de más de 2 décadas, estamos en niveles de enero de 1998 y hay previsiones que sugieren que la inversión, así como mencionabas antes, en el caso de la actividad económica, que va a llevar años, recuperarnos. Creo que el escenario es similar para la inversión productiva, pero ¿cómo lo ves tú, Eduardo? Sí, lo que venía pasando ya desde el sexenio anterior es que la inversión pública venía disminuyendo, pero se había sustituido por inversión privada. Al inicio de este sexenio se desincentivó la inversión privada, se generó desconfianza en los inversionistas, y todo esto ya estaba desde antes de la pandemia, de tal forma, y no se ha hecho nada, al contrario, para restaurar la confianza de los inversionistas. Entonces, la desconfianza de los inversionistas sigue ahí y sigue más acentuada, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ir para abajo, pero también por otras razones que leía yo que escribió Luis de la Calle, que me parecen muy interesantes. Él decía, bueno, después de la pandemia vamos a tener infraestructura ociosa. Daba el ejemplo de los hoteles. Los hoteles, ¿para qué hacer otro hotel si yo tengo exceso de capacidad en mi hotel? ¿Para qué invertir en otro restaurante si yo tengo exceso de capacidad en mi restaurante? Entonces va a tener mucho que ver con utilizar la capacidad que ya tienen las empresas para poder surtir a los mercados. En ese sentido, creo que es otro factor estructural que nos va a llevar a que se hagan menos inversiones. Por ejemplo, en aeronáutica, los aeropuertos, ¿no? Van a tardar mucho tiempo en recuperar ¿para qué hacer inversión en aeropuertos si no va a haber si no es necesario? Si la infraestructura que tenemos ahora nos va a sobrar. Ese es otro concepto que ha venido con la pandemia, que se suma a lo que ya se tenía, a la desconfianza en los inversionistas, haber parado la reforma energética, haber nombrado, digamos, consejeros o comisionados o miembros en las instituciones regulatorias sin el perfil adecuado, el estar tomando decisiones realmente que inhiben la inversión privada. Yo creo que la inversión privada no dejó de crecer en México por una razón. Son muchas razones, decisiones del gobierno que fueron inhibiendo la inversión privada. Y la única forma de recuperar la confianza es tomando muchas decisiones en sentido contrario. Y el gobierno tampoco parece consciente de ello. De tal forma que
desafortunadamente va a bajar la inversión pública y va a bajar la inversión privada, lo que dificulta las perspectivas de futuro para nuestro país. Las dificulta gravemente y nos coloca en una situación de, tú decías al principio, de emergencia económica. Llegamos al final, les pido conclusiones y comentarios finales. Víctor, por favor. Sí, agradecer a Eduardo su presencia esta noche. Siempre son muy útiles sus comentarios y ojalá, como lo dice él, que pues haya tiempo de cambiar la estrategia frente a la pandemia, porque el reto que tenemos enfrente es grande. Gracias, Eduardo. Gracias, Víctor. Señor Quintana, por favor. Pues que lo escuchen, que escuchen a Eduardo. Hay quien piensa que vamos de salida, pero la verdad es que en este capítulo, en esta tragedia, nos falta mucho. Y esto que ha planteado muy activamente en redes sociales, por cierto, esta necesidad de actuar en esta condición de emergencia, pues ojalá, Eduardo, que te escuchen. No es una situación de inercia, sino que hay que tomar acciones, como decías, doctor Sojo, y no se ven en el escenario inmediato en el gobierno federal. Pero te agradecemos mucho siempre escucharte con el dato preciso y con la visión muy centrada en la realidad. Nos ayuda a ver un panorama pues con mucha mayor claridad. Doctor Sojo, te agradezco profundamente y sigamos en comunicación en El Financiero, en las páginas, por supuesto, donde colaboras y en el Centro de Investigación, el CIDE, que diriges. Muchísimas gracias. Al contrario, Leonardo, un gusto estar con ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Señor Piz, gracias. Buenas noches. Señor Quintana, gracias. Buenas noches. Y especialmente a usted por la gentileza de su atención. Aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante el próximo domingo. Hasta entonces, gracias.